Saludos, mi nombre es Mónica Vela, soy estudiante de biología y estoy para la red de estudios disidentes con el tema Darwinismo social, la herencia del malentendido, o de cómo el malentendimiento de la teoría darwinista ha propiciado una narrativa en la que las jerarquías hegemónicas son producto de la naturaleza misma. A lo largo de nuestras vidas es muy probable que alguna vez hayamos escuchado el término darwinismo social. Este, actualmente, se utiliza principalmente bajo la descripción que el historiador Richard Hofstadter hizo de él. Un credo reaccionario cuyo origen se atribuye a Herbert Spencer y que incluye economía laissez-faire, racismo y eugenesia. Entonces, lo entendemos como una doctrina con ciertas nociones sobre la naturaleza humana para las que se pretende emplear el darwinismo, el cual involucra términos como selección natural y supervivencia del más apto, para justificar estructuras sociales, intentando establecer así que, debido a que se encuentran supuestamente apegadas a las leyes de la naturaleza, son inamovibles o, cuando menos, inevitables. Un ejemplo de esto es el siguiente pasaje del libro Una teoría de la población deducida a partir de la Ley General de Fertilidad Animal del mismo Herbert Spencer, en donde asegura que los individuos que no se dediquen a incrementar la producción alimenticia para suplir sus necesidades, al morir, dejarán lugar a que prosperen aquellos que sí, utilizando de ejemplo al pueblo irlandés, que en ese momento atravesaba una hambruna que dejaría un saldo de alrededor de 1 millón de muertos. Aquí cabe mencionar que, en retrospectiva, la hambruna irlandesa a la que se refiere Spencer y de la cual responsabiliza a los mismos irlandeses y su falta de instinto de autopreservación, más allá de una plaga de Phytophthora, un hongo parásito de plantas de papa que ciertamente inició una crisis, fue, según el recuento que hace el Museo de la Gran Hambruna Irlandesa, un fenómeno propiciado, sobre todo por la corona británica, al haber forzado a los irlandeses a enviar al imperio todas sus otras cosechas, a las cuales se destinaban aproximadamente 3/4 de la tierra agrícola en Irlanda, lo cual obligó a los irlandeses a sustentarse únicamente con su cultivo de papas, el cual se encontraba severamente mermado por dicha plaga, exacerbando así la situación a tal punto en que se convirtió en una hambruna. Y es así como ideas como la de Spencer sirvieron a la corona británica para retratar como una catástrofe natural cuya prevención no atendieron los mismos irlandeses a un evento que más bien fue una masacre premeditada que hoy en día denominaríamos genocidio. Esto podría llevar a preguntarnos cuánta verdad hay en tales afirmaciones y si de verdad es así como operan la selección natural y la evolución. Habría que empezar por definir qué es el darwinismo. Como lo pone David Hall, el darwinismo puede ser definido por un conjunto de premisas que sirven de base para sustentar una teoría evolutiva, entre las cuales destacan variación de especies y selección natural, siendo la variación de especies los cambios físicos y o fisiológicos que pueden presentar los individuos de estas, y la selección natural el proceso en el cual se ven involucrados distintos filtros ambientales que determinan la supervivencia de la progenie de individuos con características específicas y heredables, lo cual deriva a lo largo de varias generaciones en la evolución de las especies. Respecto de la selección natural y mediada por una lucha por la supervivencia, idea que Darwin tomó prestada de Malthus, está la frase supervivencia del más apto. Esta frase fue acuñada por Herbert Spencer y Darwin la incorporó a El origen de las especies a partir de su 5ª edición, a sugerencia de su colega Alfred Wallace, pretendiendo utilizar un término que expresara más una causalidad que una finalidad. Pero esto creó el inconveniente de que se vinculara Darwin y su teoría con lo que actualmente se denomina darwinismo social. Sin embargo, respecto a la lucha por la supervivencia que derivaría en la supervivencia del más apto, Darwin manifestó claramente que con esta frase intentaba transmitir la idea no de una pelea activa y constante de un solo individuo con sus congéneres, depredadores, presas y ambiente, sino la compleja red de interacciones entre individuos, especies y el ambiente, dentro de lo cual caben cómodamente las interacciones que implican la ayuda y dependencia mutua de estos actores. Resulta entonces que Spencer ya tenía formulada una teoría de evolución en su libro Estática Social antes de la publicación de El origen por Darwin. Todo esto sucedió dentro del auge del evolucionismo, que es una teoría que defiende el cambio o progresión de los sujetos, sean estos especies o sociedades, a lo largo del tiempo, y que había empezado alrededor de un siglo antes de la publicación de las obras de Spencer y Darwin. A excepción de la reformulación de ciertos postulados después de haber leído El origen, Spencer mismo sostenía que su teoría no le debía nada a la de Darwin, y por lo mismo rechazaba que lo tildaran de darwinista. En sí, la teoría de evolución de Spencer tomaba más del malthusianismo y del positivismo de Comte, que constituyen nociones predarwinianas,
de creencia en un cambio que lleva a un orden y progreso del universo y la vida en particular, las cuales a veces estaban asociadas a una moral religiosa, como lo era el caso de Malthus. Aquí empieza a volverse borroso entonces el porqué del término darwinismo social. Una vez que Emile Gautier acuñó este término, este mismo adquirió de inmediato distintos significados contradictorios y opuestos, probablemente debido a que la palabra darwinismo se había convertido en una suerte de sinónimo de evolucionismo, y en aquel entonces la teoría sociológica de Spencer era considerada el máximo exponente del evolucionismo. Pronto el término comenzó a ser lanzado de un lado a otro, la mayoría de las veces de manera despectiva y por parte de personas de toda clase de inclinaciones políticas, ya fueran socialistas, liberales, anarquistas, capitalistas, etc., para atacar a sus opositores, pero también a veces para justificar las propias posturas. Es así como el término adquirió una plasticidad tal que su significado en aquel entonces dependía enteramente del contexto. Pero lo más importante, quienes lo utilizaban generalmente estaban muy poco familiarizados con la teoría de Darwin o de plano la desconocían por completo, habiendo tomado el término prestado en una suerte de teléfono descompuesto. Digamos que entonces sucedió lo equivalente a lo que hoy en día es leer el título amarillista de una nota periodística y deducir a partir de ello el contenido de la nota sin haberla leído. Esta bola de nieve no pasó desapercibida ante los ojos de Darwin, quien, por ejemplo, tildó de necio el intento de vincular la teoría de selección natural con el socialismo. Sin embargo, en los años venideros, estas teorías que apelaban al darwinismo no se hicieron esperar ni dejaron de surgir. Entre ellas, una muy notable es la corriente eugenésica que abanderó Francis Galton, que era el primo de Darwin. Según Galton, el mejoramiento de la especie humana era posible mediante la reproducción discriminatoria de individuos que presentaran características deseables, donde deseable era una cualidad asignada arbitrariamente, pero usualmente alineada a ideas de supremacía blanca. Incluso el mismo Darwin, a pesar de haber formulado una teoría que describe bastante bien la forma en la que los organismos van cambiando y divergiendo a lo largo del tiempo, y de haber abogado por la abolición de la esclavitud, mantenía creencias que lo delataban como un hombre producto de su tiempo, un señor inglés del siglo XIX, como la de una suerte de jerarquía racial donde la raza blanca es la más avanzada, y también la idea de que las mujeres se encontraban en un punto de evolución media entre los niños y los hombres, por lo cual se encontraban innegablemente subordinadas intelectualmente a los segundos. Habría que recalcar que en este tipo de teorías no son exactamente los preceptos del darwinismo como fueron originalmente postulados lo que se emplea, sino, como ya lo hemos expuesto, lo que las subyace son ideas que precedían a Darwin, más afines a la teología natural o al positivismo, ya que exhiben el importante rasgo de una creencia en una serie de etapas que progresan hacia un orden o estado superior, a lo cual, para confusión de todos, se denominó darwinismo social. Es relevante señalar esto porque, en palabras de Levins y Lewontin, la idea de orden es una concepción humana históricamente contingente, lo cual convierte a esta idea en una profundamente ideológica, por lo cual la noción de la evolución como algo que genera orden, entendido orden siempre como una mejoría, de la manera en que Spencer lo hacía, descarta a la misma como teoría o como hecho y la convierte más bien en una forma de organizar conocimiento sobre el mundo. Y podemos entender hasta cierto punto por qué, incluso a la fecha, vemos intentos por describir cuestiones sociales con biología y particularmente con la evolución. La teoría evolutiva de Darwin fue un parteaguas histórico y ciertamente consolidó una época en la que se dejó de intentar explicar, o justificar en muchos casos, los fenómenos observables del mundo natural y las sociedades humanas mediante la religión, para favorecer en vez de ello a otra fuerza abstracta, pero esta vez una avalada por la ciencia, la selección natural. Esto no quiere decir que lo que hemos llamado selección natural no exista. Después de todo, ha quedado demostrada a lo largo de la historia natural y humana, en el registro fósil y en siglos de agricultura, por ejemplo. Pero sí que ha sido y sigue siendo profundamente malentendida, ya sea adrede o incidentalmente, y el alcance de ese malentendido es extensivo. Se puede observar su impacto en la esfera social e incluso en el ámbito científico. Respecto a esto último, y en palabras del buen Stephen Jay Gould, existe una gran parte de la teoría y práctica evolutiva donde la selección natural ha pasado a operar como el dios de un fundamentalista, en la cual las explicaciones y conclusiones se cuentan historias cuya razón es un
porque sí, una vez que quienes las han dado logran acomodarlas convincentemente bajo el esquema de selección natural. Y respecto a ello, continúa. Este estilo de narrativa sería aceptable si pudiéramos estar seguros de dos cosas. Primero, de que todo carácter morfológico y de comportamiento surge como el resultado directo de la selección natural. Y en segundo lugar, que solo una explicación de selección aplique para cada carácter. Pero como Darwin insistió vociferantemente y contrario a la mitología alrededor de él, hay mucho más que la selección natural detrás de la evolución. En esta misma crítica, Gould recalca que las explicaciones sociobiológicas que atañen particularmente a la conducta humana se enfrentan a dos importantes obstáculos. El primero, la escasez de evidencia directa de la base genética del comportamiento humano. Esto debido a la dificultad de reunir información sobre los mecanismos de herencia de comportamientos debido a nuestra larga esperanza de vida, y luego a que no hay manera de realizar los mismos experimentos de cruza que se hacen con otros organismos en laboratorios de manera ética. El segundo obstáculo vendría siendo la existencia de la cultura y la evolución cultural. Aunque gran parte del comportamiento humano es claramente adaptativo, los humanos y otras especies de animales sociales hemos desarrollado un sistema alternativo para mantener y transmitir estos comportamientos, la cultura. La transmisión cultural resulta ser mucho más poderosa en su potencial velocidad y expansión que la selección natural, ya que es información que no requiere de estar contenida en un gen para ser expresada. De manera que se dificulta enormemente tener certeza de que una explicación sobre el comportamiento humano basada en una narrativa de selección natural se acerca lo suficientemente a la realidad. Así es como Jay Gould concluye que la existencia de comportamiento adaptativo en humanos no dice nada de la probabilidad de que exista una base genética para el mismo, ni de cómo opera la selección natural en él, ya que la tasa en la que avanza la evolución cultural está en una magnitud que es por mucho mayor a la de la selección natural. Basta contrastar los cambios en las sociedades humanas que han existido en los últimos 3000 años. Todo esto sin evidencia de que haya habido un cambio evolutivo en la función de nuestros cerebros. Como lo exponen Levins y Lewontin, al ser los científicos personas que cargamos con un conjunto de preconcepciones, las cuales nos proveen de un marco de referencia para nuestro análisis del mundo, tanto a nivel implícito y explícito, hay que hacer un esfuerzo deliberado por convertir estas en algo explícito siempre que podamos, y tener en mente que aún así es extremadamente probable que varias permanezcan ocultas de nuestra propia percepción. Un punto de partida que ellos proponen es una mirada crítica a la práctica científica. Por una parte, tener presente que el conocimiento se construye socialmente, debido a que nuestras mentes están socialmente construidas en cuanto a nuestros conocimientos, ya que nadie puede ni debería empezar desde cero cada vez que piensa en algo, y porque el pensamiento individual solamente se convierte en conocimiento al ser integrado a la circulación social, las ideologías dominantes establecen el tono en el cual se da la investigación teórica, lo cual se convierte en una práctica que a su vez refuerza estas mismas ideologías. Vale entonces la pena esforzarnos por tener en cuenta la manera en que nuestros propios sesgos puedan permear en nuestra labor científica, volviendo necesaria una ruptura radical con la idea de que la ciencia se lleva a cabo de manera objetiva y aislada de otras cuestiones humanas. Los científicos debemos asumir entonces, y nos guste o no, que nuestra labor conlleva una implicación política, y que negar o decidir ignorar esto es una postura política en sí misma, que permite continuar la perpetración de las estructuras sociales dominantes bajo la bandera de la objetividad científica. Por todo lo anterior, podemos concluir que es muy difícil y delicado pretender explicar o justificar las conductas o naturaleza humana en términos puramente biológicos. Esta es una invitación al conocimiento y memoria histórica donde, con todo y que errónea y confusamente llamado así, el darwinismo social sirve de ejemplo de cómo las teorías científicas se pueden, en el menor de los casos, distorsionar y afectar la calidad de la información generada en la investigación teórica, que innegablemente puede tener consecuencias extremadamente graves al ser llevadas a la práctica, y, en el peor de ellos, instrumentalizarse para justificar estructuras sociales a las que, más que hechos científicos, subyacen ideologías perpetradoras de muchos tipos de desigualdades y violencias.